tenemos invitado también especial, doctor en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Penal, Derecho Procesal, Litigación Oral, es catedrático desde Guayaquil y nos acompaña a esta hora para entender el contexto en el que se genera esta noticia desde el Ecuador. Así que, doctor Julio César Cueva, gracias por estar con nosotros en Colombia, en Contrarreloj. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo afectuoso desde Guayaquil, Ecuador. ¿Cuál es su visual justamente a propósito de esta autorización que ha hecho el presidente Guillermo Lasso de porte de armas y de uso de gas pimienta para poder combatir la delincuencia en su país? Bueno, en el tema específico del gas pimienta, la verdad es que no creo que tenga mucha incidencia en el combate a la delincuencia común. El Ecuador enfrenta dos problemas. Uno de esos es la delincuencia organizada que utiliza carros blindados, granadas, armas de uso militar, y que le corresponde pues a la policía combatir. Y otra es la delincuencia común que usted encuentra en las calles, en los semáforos, que entra y asalta locales comerciales, ¿verdad? La medida es bien intencionada, pero lamentablemente en el Ecuador, pues a raíz del desarrollo de las redes sociales, de que usted ve noticias que muchas veces son incluso exacerbadas o con algo de situaciones que no son ciertas, existe una psicosis y una paranoia generalizada. Eso es un gran problema porque la gente piensa que cualquier persona que se le acerca que usted no conoce lo va a querer asaltar, y eso pudiera generar mayores niveles de violencia. Entonces, ahí tendríamos nosotros tal vez un problema, sumado al hecho de que en el Ecuador pues es conocido que hay muchos documentos públicos de uso corriente, ¿verdad?, que son fácilmente falsificables. Y mi preocupación personal es que mañana tengamos nosotros sicarios con permiso para portar armas. Abogado, una de las grandes críticas que se le ha hecho justamente a la medida tiene que ver con la capacidad o no que tendría el Estado justamente para proteger a quienes habitan este país. Permitir el porte de armas es un poco también aceptar que el mismo Estado no tiene la capacidad de proteger a sus ciudadanos. No realmente, porque en los Estados Unidos se permite y nadie piensa que la policía no los puede proteger, pero en otras partes también se permite y nadie piensa eso. El problema es que en ningún estado del mundo se puede tener un policía en la casa, otro en el trabajo, uno en cada esquina y otro acompañando a cada persona. Pues sí se dan situaciones en las que uno puede ser o exponerse a una situación de riesgo. Obviamente, dependiendo del país del que se trate, pues ese riesgo se reduce. En el Ecuador, al contrario, ese riesgo se incrementa. Pero no es realmente, no lo veo como un reconocimiento del Estado de la incapacidad de poder cuidar a sus ciudadanos. Porque esta situación de portar armas la teníamos nosotros hace 14 años. Fue suprimida por un gobierno que hizo aprobar una constitución que decía que el Ecuador era un estado de paz. Y a propósito de eso, se desarmó totalmente a la población. En lo personal creo que esa medida no tenía nada que ver con un estado de paz, sino más bien con algún temor del gobierno y con una intención de poner a la ciudadanía en un estado de indefensión para ponerla, ahí sí, dependiente de un gobierno, ¿verdad? Con lo cual posteriormente se justificó que se equipara a la policía, pero realmente no se le equipó para combatir tanto a la delincuencia, sino más bien las manifestaciones sociales en las calles. Doctor Cueva, esta medida no es abrirle la puerta a una posibilidad de que un grupo de ciudadanos empiecen a armar algún grupo de autodefensas, como lo hemos visto en otros países, incluyendo el nuestro. Bueno, mira, hoy por hoy el delincuente usa armas ilegales. Hoy por hoy el delincuente tiene una ventaja de que sabe que en un semáforo, si te saca un arma, pueden pasar dos cosas. Con certeza que tú no estás armado y te va a poder robar impunemente, ¿verdad? Y si tú sacas un arma, hasta hace pocos días te ibas preso tú a compartir la celda con el delincuente. Él por robarte y tú por sacar un arma ilegal. Las autodefensas, los subversivos, los delincuentes no necesitan permiso de autorización de armas. Ellos viven con armas ilegales. Pero empezando por el nivel de armas que utilizan, no son de uso civil. De tal manera que esto no va a realmente abrir el camino a las autodefensas, ni nada que se le parezca, porque de ser ese el caso, eso ya habría ocurrido, más allá de que yo pienso que está sucediendo a nivel indígena, pero no será con armas con armas legales en todo caso, porque aquí en el Ecuador
para usted poder tener un permiso de arma, va a tener que primero dejar un registro balístico del arma y solo le van a autorizar un arma corta, de tal manera que si esa arma se utiliza en algún delito, con toda certeza la policía va a saber a quién pertenece el arma. Por lo tanto, no creo que sean armas legales las que se vayan a utilizar en esa eventualidad. Claro, pero es que ahí es donde está esa línea tan delgadita de abrir una puerta, a mi modo de consideración, muy peligrosa de quién se defiende, quién se está defendiendo de quién, porque a la hora de justamente entender quién hizo uso de qué arma, bajo qué parámetros, con qué aspectos tenía esa arma, como usted lo está mencionando, hay unas legales, unas que serían legales, otras que pues evidentemente ya se están utilizando en el país y que no lo son. Más armas no se traduce entonces en más violencia en un país como en el Ecuador, que tiene unos índices o una tasa alta de violencia. No realmente, porque primero no creo que sean muchas las personas que van a poder tener acceso a un arma. Empezando por ahí, por el costo. Aquí en el Ecuador una pistola que en los Estados Unidos cuesta $500, aquí cuesta $3.500, $4.000. Primer problema. Segundo problema, no creo que todos los que quieran o puedan comprar un arma pasen todos los requisitos para poder tenerla. Y una cosa es el que está armado para defenderse de la delincuencia común y otra cosa es el que está armado para delinquir. No creo que esto suceda. De hecho, también se ha hablado mucho de que probablemente se incremente la violencia intrafamiliar, lo cual no ocurría antes cuando se podía portar armas hace 14 años, porque en este tipo de delitos, por ejemplo, el que lo planifica no está preocupado de que lo van a meter preso por un arma ilegal, porque la pena por matar a una mujer es de 26 años, portar un arma es de 3. O comete el delito con lo que tiene a la mano cuando es un asunto de ímpetu en un momento determinado. Abogado, pero... Entonces, muchos de los temores no creo que vayan a suceder en la práctica. Yo creo que hay una reflexión que sí vale la pena tener en cuenta independientemente de la postura que tenga cada quien, y es, en este caso particular del Ecuador, si la Policía Nacional ha demostrado que no puede controlar el 100% el grado de violencia en este momento en su país, ¿qué nos hace pensar que van a poder controlar también a los ciudadanos que porten armas a partir de este momento con o sin licencia? ¿Quién va a ser el garante, el veedor de que quien porta un arma la tenga de manera legal o ilegal, si ni siquiera la policía en este momento está controlando ese grado de violencia del que muchas personas hablan a esta hora? Bueno, sí, esa es una de las preocupaciones que manifesté inicialmente, que mañana podamos tener personas que se dedican a delinquir como forma de vida, con permisos para portar armas por la facilidad que hay de falsificar documentos públicos. En el Ecuador sabemos que hay gente con licencias de conducir falsas, con cédulas falsas, con carnet de discapacidad falso. No creo que vaya a ser muy difícil si los controles no son muy estrictos y no hay, por ejemplo, un registro público para poder saber quiénes lo han hecho de legal o no, y cumpliendo con los requisitos y sin falsificar requisitos o el mismo carnet, va a ser muy difícil. Ese es realmente uno de los mayores riesgos, que mañana, como lo dije en su momento, tengamos sicarios, ¿verdad?, teniendo armas con permiso, y descubramos pues que los permisos han sido falsificados el documento o falsificados los papeles para obtener el documento. Es un riesgo real que en mi forma personal de ver las cosas, y yo soy pro porte de armas, es el motivo por el cual realmente no era el mejor momento para poder hacer esa apertura que ha hecho el Ejecutivo. Doctor Cueva, y ahora, bueno, a propósito, usted está allí, al fin y al cabo usted es el que está recogiendo ese sentimiento del pueblo ecuatoriano. Nosotros desde la distancia pues hemos puesto como tema de conversación esta problemática, bueno, que igual este es un tema de discusión que se da en todos los países de Latinoamérica. Ha sido tema de conversación y otros por fuera. En Colombia también ha sido tema de conversación y aquí la verdad todo está muy dividido. ¿Cómo está Ecuador con respecto a eso? Bueno, está muy, muy dividido, pero yo te puedo decir de mi experiencia. Yo hace 21 años, 22 años, sin ninguna provocación, fui interceptado por alguien que quería matar a otra persona porque nos confundieron en el vehículo. Y si yo no hubiera estado armado, yo no estaría hablando con ustedes el día de hoy. A mí me dispararon primero y cuando yo me defendí, ellos se sorprenden de que yo estaba armado y huyeron. Y era una proporción de 5-1. En todo caso, tener un arma me salvó la vida a mí. Lamentablemente no a la persona que me acompañaba. Pero en un momento determinado, parece mentira, puede ser la diferencia. Ahora,
Ahora, hoy por hoy, y yo entiendo que ustedes en Colombia probablemente lo vivieron de peor manera que nosotros, es realmente una situación de psicosis estar parado en un semáforo en hora pico, y que está todo el tráfico, no tienes a dónde ir, y está medio oscuro, y ver que se te acerca alguien a ofrecerte caramelos o a lavarte los vidrios y no saber si realmente te va a sacar un arma. Créeme que es una situación angustiante en cada semáforo hasta que llegas a tu casa. Y bueno, porque más que nada hoy el delincuente sabía pues que podía acercarse sin casi ninguna probabilidad de que tú pudieras defender. Yo creo que más va a producirse a través de esta autorización una especie de cambio psicológico en la mentalidad del delincuente, que ahora no sabrá si te vas a poder defender o no. Más que un uso real de armas, porque no creo que todos tengan acceso, no creo que todos puedan pasar los exámenes, y porque además la gente tiene que tener claro, y lo he manifestado en medios de comunicación aquí, que no es cuestión de tener el arma, de portar el arma, hay que estar dispuesto a matar, y eso no cualquiera tiene el temple para hacerlo. Y segundo, a asumir las consecuencias legales que venga de eso, porque aunque sea legítima defensa, habrá un proceso y se pasarán algunos malos ratos. Entonces, no creo que todo el mundo se atreva, más bien creería que van a ir más por la tenencia, que ya se podía antes de esto, porque la tenencia nunca estuvo suspendida. Es decir, poder tener un arma en tu casa o en tu lugar de trabajo para poderte defender. Que al final del camino han sido los más afectados con la delincuencia. No, bueno, y también habría que ir detrás de todos esos que ya tienen armas y están en todos esos casos pues amedrentando a todas esas personas, con ese ejemplo que usted recién nos pone y que nos hace pensar mucho en esa realidad que vivimos en Colombia. Quizás la última pregunta tiene que ver, abogado, con esos exámenes previos que estarían dispuestos a hacer para poder otorgar un arma de uso civil en Ecuador. Es decir, la gente pasa por qué tipo de proceso. ¿Hay procesos psicológicos? ¿Hay procesos de qué tipo? Hay varios procesos. Primero tiene que usted pasar un examen psicológico del Ministerio de Salud Pública. Ahí se producen dos problemas. Primero, que usted consiga una cita que no sea después de 3 meses o de 6 para poder hacerse el examen. El segundo problema se genera como consecuencia de eso, que se empiecen a vender exámenes que nunca se tomaron para salir rápido al paso del tema, y mucha gente que no está mentalmente capaz termine siendo idónea para él. Segundo, hay que ir al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a un campo de tiro, a demostrar que usted tiene puntería, ¿verdad? Ese es el otro filtro. Hay que entregar el arma para que se haga un registro balístico previo para poder dejar el registro en caso de que se use el arma, saber de qué arma fue la que produjo el resultado, ¿verdad? Hay que hacerse un examen de toxicología para saber si usted es dependiente del alcohol o de las drogas. Y más o menos esos son los requisitos un poco más complejos en cuanto al tiempo y a la gestión que hay que hacer para poderlos obtener. Pues ahí tiene, es nuestro tema del día de hoy en Contrarreloj. ¿Los ciudadanos deben o no portar armas para defenderse? Nuestro invitado, Julio César Cueva, abogado, muchísimas gracias por atendernos hoy en Colombia, en W Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos allá.